Comentarle, Presidenta, que justamente como ya lo mencionó, por el trabajo que se ha tenido en el seno del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el día de ayer, 3 de diciembre, por consenso unánime, se decreta así el incremento del 12% a los salarios mínimos en todo el país, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2025. Esto, si nos permite, nada más para que pudiéramos dar explicación de este importante avance. Como bien conocen, existen dos zonas de salario mínimo en el país. Por una parte, el de la zona de la frontera norte, el otro de la zona del salario mínimo general. Y en lo correspondiente a la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo pasará de 374.89 pesos diarios a 419.88 pesos diarios. Y en el caso de la zona del salario mínimo general pasa de 248.93 pesos diarios a 278.80 pesos diarios. De igual manera, para las 61 ocupaciones que tienen un salario mínimo profesional, el incremento también es del 12%. Con esto seguimos encaminados en la recuperación del salario mínimo, del poder adquisitivo de las y los mexicanos, cumpliendo además, Presidenta, con el compromiso número 56 de los 100 compromisos para el segundo piso de la transformación que fueron presentados en el Zócalo por usted, con lo cual se busca que se logre un salario mínimo que cumpla con las 2.5 canastas básicas. Bien, pues decirles que este incremento de salario mínimo acumula al día de hoy una recuperación del 135%, como podemos ver en la pantalla, esto del poder adquisitivo durante los gobiernos de la Cuarta Transformación. Con esto estamos confirmando nuevamente la vocación que se tiene con el segundo piso de la transformación en materia laboral, avanzando con la recuperación del salario mínimo. Aquí, como podemos ver, pues bueno, hay un periodo justamente de descenso, de estancamiento, y posteriormente ya, como verán en las barras color rojo, pues es justamente de esa recuperación de la cual se está formando parte con este aumento salarial del 12%. Y bueno, pues podemos decir en ese sentido que también vamos abatiendo o combatiendo también pues ideas que se tenían anteriormente ya bastante arraigadas sobre cómo o por qué no aumentar los salarios, porque esto significaba una pérdida de empleo o también incluso inflación. En ese sentido, decirles que bueno, los hechos nos han mostrado que se ha contribuido en ese sentido para que estos fenómenos incluso pues no tengan ningún tipo de vínculo propiamente con el desarrollo del aumento del salario. Y aquí podemos también destacar un elemento muy importante para el conocimiento de todas y de todos, decirles que un logro muy importante a destacar es que con el aumento de este año, Presidenta, en la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo supera ya al máximo histórico registrado desde 1976, con lo cual pues estamos dando evidentemente un impulso muy importante. Muchas gracias. Pues es 12% de incremento al salario mínimo. Le pedí ahora a Paulina que nos hiciera los cálculos. Eso significa que el próximo año el salario mínimo mensual, multiplicándolo por 30 días promedio, al mes es 8,364, pasa de 7,467 a 8,364, y en la frontera a 12,596 pesos. Es más de 3 veces lo que tenemos estimado para la inflación el próximo año. Y si ponemos la gráfica, que es similar a la que puso, este es el incremento en el salario mínimo. A ver, préstame el micrófono. Como saben, durante todo el periodo neoliberal, lo que presumían de México en el extranjero era la mano de obra barata.
Eso habla de la deshumanización de esos gobiernos. No se puede salir a presumir salarios de hambre. Se presume a México su capacidad productiva, a las y a los mexicanos mejores trabajadores o de los mejores trabajadores del mundo, trabajadoras, nuestros recursos naturales, nuestra riqueza cultural, pero no mano de obra barata como si eso fuera la competitividad. Y con base en eso hubo un empobrecimiento de las y los trabajadores en México. De 1992 al 2018 prácticamente se mantuvo constante el salario mínimo en términos reales. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un incremento significativo y nuestro objetivo es llegar a 2.5 canastas básicas. Es decir, que con un salario mínimo un trabajador o una trabajadora pueda tener 2.5 canastas básicas. Eso significaría, manteniendo más o menos la inflación, un incremento anual de 12%. Así lo planteé en los 100 puntos y quiero agradecer aquí a empresarios, a trabajadores, al secretario del Trabajo, a Marat y a Luis Munguía, que han estado haciendo un excelente trabajo, porque hoy logramos ese 12% de incremento salarial. Ahora, decían que si esto ocurría iba a aumentar la inflación. Falso. Pero además decían que si esto ocurría iba a dejar de haber inversión extranjera. Falso. El día de ayer salió el resultado del INEGI estamos en serie desestacionalizada y bueno, así le llaman. En pocas palabras, el nivel de desempleo está en su nivel más bajo en el país. Es decir, el humanismo mexicano funciona, da resultados, disminuye pobreza, desigualdades, mejora la calidad de vida, el bienestar de las y los mexicanos. Y por eso es el rumbo que continúa en el país. Entonces son muy buenas noticias para el pueblo de México y con nuestra máxima, siempre que es por el bien de todos, primero los pobres.